de ciencia. Ignacio Rintul nos está atendiendo. Vamos a hablar de lo que decía. ¿Cómo te va, Ignacio? Gracias por atendernos primero. Te damos la bienvenida a EASY. ¿Qué tal, César? ¿Se ¿Cómo escucha bien? estás? Sí, sí, perfecto, Bueno, perfecto. bueno. Saludos a No, la decíamos, audiencia. decíamos que la idea era hablar de I más D, esto que es investigación más desarrollo, y que el mito, por lo menos el mito instalado, bien instalado por el mercado, claramente, es que son las empresas las que invierten más, los privados, y el Estado es medio que se dilapida los fondos públicos siempre, ¿no? La nuestra, digamos, ¿no? Esto, ¿cómo lo analizás vos para dar un puntapié inicial al micro? Bien, sí, efectivamente, eso es un mito. En todos los países del mundo, Mm. la investigación y desarrollo se hace, digamos, siempre de la mano del Estado. Ajá. Lo que pasa es que existen distintas formas de que el Estado intervenga en ese gasto en Ujú. investigación y desarrollo. La que más conocemos nosotros aquí en Argentina es fundamentalmente la inversión propiamente del Estado, que extrae de los impuestos. Ujú. ¿Sí? O sea, el Estado cobra impuestos por las actividades productivas, por el consumo, por el comercio, por la aduana, por las importaciones, por las exportaciones, etcétera. O sea, es la recaudación del Estado, y el Estado destina parte de esa recaudación a financiar la investigación y desarrollo del país, que aquí en Argentina se hace fundamentalmente de la mano de organismos estatales. Eso es así en casi todo el mundo, pero hay otros países que efectivamente muestran o saben mostrar mejor que nosotros la inversión privada. Pero la inversión privada, César, viene de la mano de exenciones impositivas. O sea, a las empresas se las pone en la siguiente dicotomía, digamos, ¿qué hago? ¿Le pago impuestos al Estado o descargo investigación y desarrollo de justamente esa carga impositiva? Ajá. ¿Se entiende cómo es el mecanismo, digamos, Sí, 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 explicado sí. muy sencillamente, digamos, ¿no? O sea, eran impuestos que la empresa iba a pagar al Estado, o debiera pagar al Estado, y el Estado después le iba a diluir, podríamos decir, en cuestiones que a las empresas seguramente no le iban a interesar ni acá ni en otro país del mundo, que es, por ejemplo, no sé, los hospitales, las escuelas públicas, etc. Entonces, ¿la empresa qué hace? La empresa en otros lugares dice, bueno, yo en lugar de darle este dinero al Estado, que sí o sí me lo va a sacar en forma de impuestos, declaro que se lo doy a una universidad, se lo doy a un centro de desarrollo, o pago mi propio centro de desarrollo para que ese dinero vaya a algo que a mí me sirva como empresa. Claro. ¿Sí? Entonces, no deja de ser, digamos, una herramienta que tiene el Estado para incentivar la investigación y desarrollo, ¿no? Pero siempre son recursos del Estado, Ujú. porque una cosa es que se haga directamente desde la inversión del gasto del presupuesto nacional, y más o menos lo mismo es decirle a la empresa, bueno, en lugar de pagarnos parte de los impuestos, invertí vos esa misma plata en investigación y desarrollo. Bien. Eso un poco en el análisis de las cosas que vamos leyendo, a quienes nos interesa el tema, hay una inversión muy grande aparte de años en las agencias estatales. No me refiero únicamente a Argentina, obviamente. Por ejemplo, lo que es uno de los postulados o postulado como ejemplo de democracia y de mercado es Estados Unidos. Estados Unidos tiene una inversión enorme estatal en investigación y en ciencia y en tecnología. Exactamente, y lo hacen también desde múltiples ópticas, y muchas Ujú. veces pasa desapercibido eh, esa inversión en I+D. Ujú. En general, la inversión, o sea, hay muchas formas de calcular. Yo por ahí me anoté acá una serie de números para mostrar, digamos, el volumen de inversión de I+D, que tienen distintos tipos de países, podríamos decir, y ahí uno puede ver el tipo de país al cual aspira, el crecimiento de ese país y el índice de desarrollo humano de ese país, y tienen correlación directa con la inversión que ese país hace en investigación y desarrollo. Pero hay muchas formas de medirlo, eh, y por ejemplo, Estados Unidos, además de declarar, digamos, una gran inversión en investigación y desarrollo, genera espacios
para hacer una inversión tecnológica Ujú. Que no se cuenta como inversión en I+D, sino como, por ejemplo, gasto militar. Claro, O, por ejemplo, lo muestran como gastos de la NASA, o conquista del espacio, o exploración submarina, o, en fin, hay un montón de formas. Cuando Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos solicita el desarrollo de una nueva tecnología para uso propio del gobierno de Estados Unidos, el caso típico, digamos, el armamento, se sabe, ¿no? Estados Unidos es una potencia militar y, como en todos los países, el monopolio de la fuerza militar está en manos del Estado, claro, por más que sean las empresas proveedoras. Pero Estados Unidos llama a licitación y dice, bueno, quiero un avión nuevo. Bueno, para hacer ese avión nuevo necesita formar ingenieros, necesita formar doctores, necesita, en fin, necesita que exista un trabajo de investigación y desarrollo previo para que después todo ese conocimiento claro. que se ha desarrollado se convierta, digamos, en un nuevo avión de guerra, ¿no? Ese es algo muy fácil de entender. Y fíjate vos, César, estos son datos que extraje de la página oficial del Banco Mundial, ¿sí? Porque uno dice, bueno, vamos a tomar datos duros y de una fuente de información que no esté en discusión, digamos, ¿no? Bien. Son datos del Banco Mundial. Seleccioné 1, 2, 3, 4, 5 o 6 grupos de países. Primer grupo de países, aquellos que gastan cerca del 5% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo propiamente dicho, o sea, sin tener en cuenta la inversión en transformar, digamos, la tecnología en un producto. Claro, Que venimos hablando, exacto. o sea, es la ciencia, digamos, aplicada o de base de ese país. Fíjate, Israel y Corea del Sur. Ujú. Esos dos países lideran en el mundo la inversión en investigación y desarrollo con el 5% de su gasto de Producto Bruto Interno. O sea, de toda la plata que se hace en esos países, el 5% va a la investigación y desarrollo. Y no se puede decir, digamos, que los israelíes y los coreanos sean tontos en malgastar el 5%, digamos, de su renta nacional. Hay un grupo de países que invierte entre el 3,5% de su Producto Bruto y el 2%. En ese grupo de países está Estados Unidos, Suecia, Japón, Alemania, Francia, Suiza, China, Inglaterra. Son países típicos que invierten entre el 3,5 y el 2% de su Producto Bruto en investigación y desarrollo. Ignacio. Vamos. Sí, sí. En ese esquema, yo quiero preguntarte cómo juegan también las startups y las inversiones de, bueno, estos capitales que provienen de árabes, de todos lados, a justamente la investigación y el desarrollo en distintos países en donde el Estado quizás no tenga este nivel de inversiones en esto. Bien, el tema de startups es... A ver, hay que saber diferenciar un poquito qué hace cada cosa, digamos, ¿no? Una empresa, y más todavía una startup, no tiene tiempo para investigación y desarrollo básico. Lo que hacen las empresas, y mucho más lo que hacen las startups, es poner en valor, dar el último pasito, o sea, llevar el conocimiento a un estadio de innovación que básicamente es... La innovación se considera, digamos, lo que el mercado va a aceptar en forma inmediata. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando una startup salta al mercado o se crea una empresa de base tecnológica, lo que está haciendo es dar el último pasito de toda una cadena, ¿sí?, de eventos anteriores, de creación de conocimiento, que puede demorar, qué sé yo, años. Claro. Hoy estoy hablando acá desde un teléfono celular, pero la tecnología del teléfono celular tiene más de 100 años de evolución, ¿sí? Y por ahí una startup lo que hace es desarrollar la última aplicación que me permite hablar por teléfono sin interrupciones desde, no sé, desde cualquier parte del mundo. Pero es el último pasito. Para eso hubo que investigar y desarrollar muchísimo y una gran acumulación de conocimiento, que por supuesto una empresa per se, naturalmente, y está bien que así sea,
no puede hacer, porque la empresa necesita tener resultados financieros en Claro. forma inmediata. Claro, y te agrego algo, y le voy a dar la palabra a mi compañero acá, Mario, que te quiere preguntar, Mario Galici, pero hay también otra cuestión, ¿no? De la inversión pública. Toda esa inversión de años que vos dijiste para llegar al último eslabón de desarrollo de una aplicación telefónica o de lo que sea, el Estado no agarra ganancias después, para decirlo ¿tá? O sea, no se comparten los excedentes con el Estado, del privado en este caso, del producto comercial, como vos decís. Claro, lo que pasa es que en un modelo de país en donde se paguen impuestos, son las empresas las que eventualmente, digamos, con su creación y con su generación de trabajo y con sus impuestos, le devuelven al Estado. O sea, es un círculo virtuoso, ¿no? O sea, claro, el Estado invierte mucho tiempo en conocimiento de base y en ciencia, digamos, y tecnología. Viene una empresa y dice, mira, me sirve esto, esto y esto, y forma un producto nuevo. Bien, fenómeno, esa empresa forma el producto nuevo, se crea, paga impuestos, da trabajo, exporta y le entrega al Estado, le devuelve al Estado en forma de impuestos para que el Estado siga invirtiendo en ese no es el caso del Mercado Libre, digamos, ¿no? No es el caso del Mercado Libre, tal cual. Ahí te pregunta Mario Galici, Ignacio. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que para las pymes, para el desarrollo productivo de la Argentina y de cualquier país del mundo, creer que la ciencia y tecnología la puede bancar una pyme es casi irrisorio, ¿no? O sea, todo el desarrollo que la Argentina ha tenido a lo largo de los años, no solamente la industria médica, la industria todo tipo de industria, siempre ha tenido una gran relación con el CONICET, con las universidades, y eso es lo que nos ha fortalecido y nos ha dado el plus como país, ¿no? Pero dicho esto, y me resulta todavía muy difícil y hay que explicar cosas que ya deberían ser obvias en la Argentina, y te agradezco la explicación para los oyentes, pero debería ser obvio. Te quiero hacer una consulta que me parece importante. Vos viste que Donald Trump se rodeó de empresarios mega millonarios, ¿no? En el caso de los Max y otros empresarios más. A mi modo de ver, muy rápidamente vi que muchos de estos empresarios que piden justamente que las pymes, que el Estado no se haga cargo de la investigación, que las empresas se arreglen solo en el mercado libre, que funcionen totalmente independiente del Estado y cerrando todo tipo de organismo, veo que en su gran parte de su fortuna son contratos con los Estados. Vos lo ves así, lo de los Max, lo ves con contratos, sin contrato con el Estado, con contrato con el Estado. ¿Vos ves que una fortuna, una empresa de investigación puede crecer sin contrato con el Estado? ¿Cómo lo ves a eso? Claro, lo que pasa es que es un discurso un poco ambiguo, ¿no? Por un lado pide que el Estado, digamos, no intervenga, pero por otro lado Trump está aplicando medidas hiperproteccionistas a su economía, ¿sí? Entonces, en una economía absolutamente protegida, ahí seguramente las empresas que quedan adentro de esa economía protegida se sienten, por supuesto, más protegidas. Por otro lado, sí es cierto, gran parte de las tecnologías que hoy nos llenan, digamos, el quehacer diario, que vienen de corporaciones muy grandes, muchas de ellas norteamericanas, han sido financiadas por el Estado. Claro. Y han sido financiadas no solamente desde la plata que los estados han puesto en pagar sueldos, en pagar infraestructura, servicios, universidades, centros de investigación, sino que además con el ejército, podríamos decir, de embajadores, asociados comerciales que mandan a los distintos países para que adopten una dada tecnología. El caso también pueden buscarlo, la audiencia puede buscarlo, es la ferocidad con la cual Google y los servicios de Internet norteamericanos han tomado, podríamos decir, el mercado informático en Europa, y de Europa al resto del mundo. No es extraño en ese caso en que uno, cuando va a comprar una computadora, ya venga con el Windows instalado, ¿no? Eso en algunos países de Europa incluso hasta está prohibido, ¿no? Pero en otros países es perfectamente factible. Bueno, eso es porque justamente
Estados Unidos utiliza toda su capacidad industrial y toda su capacidad política y de gestión de la geopolítica para que esta empresa, en particular Windows, se introduzca en tanto en mercados propios como en mercados externos. Y lo mismo hace con la información satelital, lo mismo hace con, uno dice, estoy trabajando en la nube. La nube en realidad son servidores puestos en California. O sea, la nube no es algo que no existe en ninguna parte. O sea, toda esa información que se almacena en el mundo entero está guardada y los cálculos se hacen físicamente en algún lugar del mundo, y ese lugar del mundo suele ser Estados Unidos. Entonces, todo ahí vemos, digamos, cómo por ahí se van derrumbando los mitos, todas las fibras ópticas que transmiten las comunicaciones y los satélites. Bueno, todo eso tienen dueños privados, pero regulaciones estatales de los países, bueno, que dominan justamente ese tipo de tecnología. En ese caso, Ignacio, te llevo justamente a los mitos de nuevo. Pateó la mesa y derrumbó un mito también del costo del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿La pateó China en estos últimos días? Y sí. China, fíjate vos cómo es, César. En China, parte del gran éxito de China es tener una economía absolutamente direccionada. Uh-huh. ¿Sí? Ahí no existen las sorpresas, digamos, ¿no? Claro, planificada. Está muy planificada, muy planificada, y lo cumplen, los chinos lo cumplen. Digamos, son chinos, digamos. Claro, planifican de aquí a 10, 20, 30 años, y en 10, 20, 30 años vamos a hacer esto, y así van los chinos. Es increíble. Cuando uno, por supuesto, hay que tener en cuenta, ¿no? China representa el 25% de la población del mundo. Qué va. Pero no es un país más, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Estamos hablando de un cuarto de la población del mundo. Y bueno, los chinos, por historia, esa historia deberíamos remontarla, digamos, a las guerras del opio, en donde Inglaterra, digamos, hacía la guerra con China, con barcos de acero propulsados a vapor, y los chinos tenían barquitos hechos de paja. A partir de esa guerra es que la dirigencia china, que en ese momento había un emperador, pero bueno, después fue cambiando, por supuesto, ¿no? A gobiernos maoístas, ahora bueno, una China progresista, etcétera, pero lo que se ha mantenido constante en China, y fíjate vos que no estoy hablando de formas de gobierno, porque vamos de los emperadores a la parte actual, uh-huh. Es que se dieron cuenta como nación, de que no podían menospreciar el valor de la tecnología. Claro. Uh-huh. Entonces, fue una cosa constante de más de 200 años, en donde China pasó por miles de vicisitudes, pero siempre con ese concepto absolutamente uh-huh. claro de que no podían menospreciar la tecnología, y por eso hoy China es el monstruo que es, y bueno, y gasta básicamente cerca del 2% de su Producto Bruto Interno en forma sostenida, y se ha convertido, bueno, en una referencia tecnológica a nivel mundial. En el caso de la inteligencia artificial que te preguntaba, ¿le pateó el avispero a Estados Unidos? Y claro, porque lo hizo mucho más eficiente y mucho más barato. Más barato y con distribución masiva también, ¿no? Gratuita de los chips de inteligencia artificial también. Claro, exactamente. O sea, y ahí vemos el concepto, digamos, uh-huh. cómo interviene la parte humana, porque uno dice, viste que también está en discusión las cuestiones, podríamos decir, de ciencias sociales. Pero uno puede interpretar las ciencias sociales como la forma en las cuales los científicos piensan las uh-huh. tecnologías. Después viene la parte dura de cálculo, de desarrollo, de programación, pero ¿cómo un ser humano piensa la inteligencia artificial? ¿Sí? Para que después piense por sí misma, de alguna forma. Bueno, fíjate, el modelo norteamericano era hacer unas supercomputadoras muy caras, uh-huh. que cuando uno le pregunta al chat GPT o algún otro chat de inteligencia artificial, que me diga cuál es la respuesta más probable a tal pregunta, lo que hace esa
ese programa es hurgar en todas las bases de datos del mundo, en toda la internet, navega por todos lados muy rápidamente y gastando un montón de recursos, y te sale la respuesta, digamos, más probable, que no es la respuesta de verdad. Claro. Es la respuesta más probable, de acuerdo a lo que está dando vuelta en el mundo. Si todo el mundo se pone de acuerdo en que la Tierra es plana, claro, la respuesta más probable va a ser que la Tierra es plana, digamos, ¿no? claro. Sí, se entiende. Bien. Esa enorme diferencia. Pero los chinos, los científicos chinos, dijeron, nosotros vamos a pensar este tipo de preguntas, pero en forma optimizada. Entonces, lo que han hecho es diseñar la inteligencia artificial china de forma tal de que ante la misma pregunta no barra con toda la información disponible en la red, porque hay mucha información que no va a estar muy lejos de de la respuesta. De la respuesta, entonces, claro. Claro, entonces ¿para qué le voy a preguntar a alguien que no tiene ni idea de la respuesta que yo estoy buscando? Entonces con eso lo que ha hecho es abaratar muchísimo el costo de acceso a la información y hacerla mucho más rápido. Bien. Buscando buscan en pedacitos muy específicos en la internet global la información que estoy buscando y no necesita barrar con todo. Bien. Y eso es básicamente una cuestión de cómo los científicos chinos, la diferencia, mejor dicho, de cómo los científicos chinos y los científicos norteamericanos han pensado este tipo de inteligencia artificial. Es una cuestión neurológica de cómo le funciona el cerebro a un chino y cómo le funciona el cerebro a un norteamericano, ¿no? Ignacio, te despedimos, te agradecemos mucho tu intervención. Esperemos en unos 15 días de nuevo encontrarnos, que estés disponible para nosotros. No sé si te has tomado vacaciones, si no te las tomás, pero te mandamos desde el estudio central de Solplay, acá en el puerto de Santa Fe, un enorme abrazo y bueno, gracias por tu compartir de conocimientos. Abrazo. Abrazo, César. ¿Y me permitís sí, por favor. Un poquito más? Sí. ¿Cómo está Argentina en todo esto? Ajá. ¿No? Bueno, dijimos, ¿no? Ese grupo de países que gastan entre el 3 y el 2%, ¿no? Estados Unidos, bien. España, Francia. Bueno, Italia, España anda alrededor entre el 2 y el 1%. Argentina debería estar en un grupo de países que compartiría con Rusia, con Bulgaria, con Irlanda, con la India, con cerca del 0,5%. Sin embargo, por los recortes que hemos vivido en el 2024, Argentina pasó a gastar el 0,2% de su Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología. Debiera gastar por ley el 0,5%, pasó a menos de la mitad al 0,2%. Eso nos pone... ¿En qué periodo? El 2024. Bien. El año pasado. Claro. Fresquitos. Eso nos pone en el lote de países del tipo de El Salvador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uganda, Angola, Honduras, Guatemala. Fíjate vos, ¿no? ¿Cómo bajamos en el ranking? ¿Cómo bajamos en el ranking? Sin desmerecer a los otros países, ¿no? Porque son países hermanos la mayoría, pero no... ¿Cómo bajamos nosotros? Sería la cuestión, ¿no? ¿Cómo bajamos nosotros? ¿Cómo, por supuesto, esto va a tener, digamos, consecuencias inexorables en el crecimiento del país y en el desarrollo del capital humano? Porque dijimos que la traslación es directa. Más invertís en I+D, más crece tu PBI, mejor vive la gente. Tal cual. Bueno, eso es lo que tenemos que corregir urgentemente. Abrazo, Ignacio. Gracias. Abrazo, César. Gracias. Hasta luego. Bueno,